Laura, acá ha habido una serie de, yo no diría de sospechas, pero hay gente que sospecha que la reunión de diputados con la presidenta, el discurso de la presidenta, que fue muy moderado y sorprendió a todos por su moderado, es decir, no retó a nadie, no insultó a nadie, fue como un anticlímax. Sí, ¿Cómo lo vivió usted? fue un anticlímax porque a mí me tocó estar en las últimas 4 asambleas. En realidad el año pasado no estuve presente y cambió muchísimo el clima y también cambió el tono de la presidenta. Esto no quiere decir que los contenidos hayan cambiado. Me parece que la presidenta Se sigue sigue haciendo. equivocando, pero suavemente, Claro, es como suavemente. que hubo un cambio de formas. Claro. Después el 99% del cuento era casi remedaba a Alicia en el País de las Maravillas, una suerte de Cristina en el País de las Maravillas, hablando Y de una realmente realidad cuando que uno escuchaba desconocemos. esa exposición de Cristina, uno decía, si uno fuera un marciano, uno diría, pero ¿cómo no la estoy aplaudiendo dos manos a esta maravilla, no? Sí, aparte eso se repite, si usted repasa todos los discursos de Asamblea Legislativa de Cristina, hay una repetición de cifras que generalmente muestran el mejor de los mundos en una suerte de discurso orwelliano, ¿no? Como Rebelión en la Granja, cuando Claro. separaba el cerdito y les leía cifras inentendibles a los animales que no podían comprobar de ninguna manera y les contaba que la realidad era fantástica. Bueno, Cristina hace esto sistemáticamente en las últimas asambleas. Solo cambió el clima, cambió la iluminación de la Cámara en la Asamblea Legislativa. Esto no es menor, porque antes se iluminaba toda la Cámara, ahora solo se iluminaba el estrado. Y me parece que cambió su tono de voz y la forma de referirse, sobre todo a los opositores presentes en el recinto. A veces son como nominalistas, ¿no? Piensan que si no se menciona algo, ese algo no existe. Bueno, la presidenta cree que las palabras crean realidad. Esto está dicho en los libros de Ernesto Laclau, por ejemplo, y lo ha repetido de alguna manera a carta abierta Sí. sucesivamente. O sea, ellos creen que la palabra crea hechos. Y por eso esa divergencia tan Por eso increíble, adueñarse de los medios es la estrategia. por eso el relato, Adueñarse de la por eso la palabra. realidad, o sea, ese choque. Ustedes vieron, yo escribí un artículo hace poco, que la palabra ajuste se trata de eludir, ¿no? Bueno, Esto es un ajuste que no es un ajuste. Bueno, pero porque ese es justamente es el diccionario y el modus operandi del el relato versus la realidad. A mí me parece que el final de ciclo está más que obvio. Creo que la presidenta lo que ha intentado ayer en sus gestos hacia la oposición y en moderar su discurso tiene que ver con controlar políticamente la terminación de su mandato. La presidenta ha definido y decidido que Zamora fuera quien reemplazara a Beatriz Rosqués en una señal de poder hacia el PJ, y la presidenta está diciendo yo quiero definir quién va a ser el candidato, y en ese sentido modera hacia la oposición y se pone de alguna manera firme frente al ¿O PJ. usted cree que está madurando en el gobierno la idea de a quién le van a entregar el poder? No, yo creo que la presidenta lo está madurando. No sé si es el gobierno, creo que la presidenta está decidiendo o está marcando ese camino, pero me parece que hay una cuestión que es vacante y que es esencial. Usted lo decía, la Argentina no ha tenido un sistema político democrático republicano, porque tiene un sistema político que es bastante trágico, o lo hemos tenido en 2 siglos. Y me parece que lo que viene es la construcción de una agenda de trabajo diferente y alternativa. La presidenta nunca jamás habla de futuro. Entonces, cuando hablamos de energía y hablamos del vaciamiento de YPF y de la connivencia y de la argentinización y demás, a mí me gustaría escuchar a la presidenta hablar de energías renovables. La Argentina es un superpoder en energía global y energía eólica, y no se ha invertido un solo dólar en los últimos 11 años en energías alternativas y limpias, y tenemos una gran oportunidad ahí. Ahora, La Argentina es un país lleno de potencialidades en sus economías regionales, no hubo una palabra de la presidenta. Hoy se desangran las economías regionales en la Argentina, en las provincias, y la presidenta no habló de eso. a mí me da la sensación que la disputa para exhibir la mejor propuesta o las mejores propuestas para gobernar en 2015 se van a comenzar a dar en el Congreso. De hecho, el Frente Renovador está planteando una agenda, el macrismo, en fin, la izquierda ahora tiene su oportunidad y van a pasar pruebas importantes. Por ejemplo, el voto para el arreglo con Repsol. Yo el otro día, hablando con Federico Sturzenegger, me decía, vamos a apoyarlo. Aunque sabemos todo esto y concuerdan
apoyan toda esta historia, van a apoyarlo. Y ahí es donde quiero hacerte una corrección. Sí, voy a hacer esta pregunta. Ya con la expropiación de YPF, muchos sectores de la oposición mordieron el anzuelo y se le entregaron. Dos cosas. Nosotros votamos en contra de la expropiación y en mi discurso, porque fue el discurso de cierre del bloque, ahí hay una denuncia sobre la connivencia entre Repsol y el gobierno. Nosotros no hemos decidido todavía desde el bloque del PRO cuál es nuestro voto. Bien. La posición que reveló Federico personal. Sturzenegger es la individual. Nosotros todavía no hemos tenido una discusión porque no hemos leído lo que la presidenta envió al Congreso el día viernes, como lo anunció ayer. Así que en ese sentido uno puede tener una lectura general, pero la verdad que aquí hay que leer la letra chica y me parece que esto es lo importante para asumir con responsabilidad el voto, porque claro, aquí también tiene que ver... Pues no es una chicana, Laura. No, para nada. Por esto digo, como lo planteaba Néstor, como va a sonar a extorsión, si no lo aprueban, van a decir, nos están quitando una herramienta de normalización de las relaciones internacionales. A nosotros nos han dicho de todo y fuimos en contra de la expropiación por los costos que iba a generar, que efectivamente están generando. Y la verdad es que lo que no hemos resuelto en estos 2 años ha sido los problemas de abastecimiento energético, porque seguimos importando y perdiendo miles de millones de dólares por año, importando gas y petróleo, y tampoco hemos resuelto el problema de la compañía en sí misma. Adrián, pasar con la corrupción de este gobierno, con los hechos de corrupción que comienzan cada vez más a aflorar y a quedar evidentes. Ya sé, digo, para superar la pregunta, la respuesta de rigor, que se ocupe la justicia, es un tema de independencia de poderes. No, se puede, ¿no? Digo, sí, por supuesto que claro. no, por supuesto que se puede. Es más, quiero retomar una idea. Usted dijo, la Argentina es un país muy rico. Y eso puede ser o ha sido una bendición, pero también una maldición. Y para aprovechar la riqueza yo creo y particularmente, yo planteaba ayer un comentario, creo que nosotros somos como Venezuela, los 2 países más ricos de América Latina. Ha sido una maldición. Bueno, porque hemos creído que éramos ricos y podíamos... Exacto. Entonces, ha sido una maldición. ¿Por qué? Porque no hemos construido un sistema institucional lo suficientemente fuerte y estable para distribuir la riqueza que tiene este país y que genera y que puede generar todavía mucho más. Entonces, en ese